En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar F4 Linux desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlearlo, como simplemente aparece en la pantalla, para que nos aparezca la página principal y debe de aparecer F4 Linux. Le damos a F4 Linux y nos va a mandar a la página principal, que ese es el punto, que nos manda a la página principal y descarguemos la versión más actual del software. Le damos a descargas, luego de nuevo le damos a descargas y nos va a mandar a revisar varios sistemas, varios entornos, por así decirlo, entornos gráficos. En mi caso, yo voy a descargar la versión XFE. ¿Por qué? Porque es la versión que más me gustó. Si quieren descargar cualquiera de estas, le dan a descargar, le damos a descargar ISO y Download. Porque hay varias que tienen diferentes entornos gráficos, pero es el mismo proceso de instalación. Aquí de nuevo le damos a Download el XFE, le damos a Download y aquí le podemos dar de nuevo a descargar o esperar a que se descargue. En mi caso yo lo voy a mandar al escritorio, le doy a guardar. En mi caso hay un archivo como este, le cambio el nombre porque ya lo tengo descargado. Es para enseñarles a ustedes a cómo descargarlo. Lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado. Lo siguiente es descargar Balena Etcher. ¿Qué es Balena Etcher? Balena Etcher es un programa que nos va a permitir instalar el sistema en la USB y que nuestra computadora pueda leerlo como algo que sea, por así decirlo, tiene que ver que sea oficial o que sea una llave de instalación. Le damos a descargar la aplicación. La aplicación pesa 150 megabytes de almacenamiento. Le damos a abrir. Luego que se ha descargado y se minimizamos esto y va a comenzar el proceso de instalación del programa. Esperamos que se abra el programa o simplemente le damos a abrir al icono que se generó para que el programa arranque y arranque de la manera que nosotros necesitamos para que funcione el proceso de instalación. ¿Qué debemos esperar? Bueno, esperamos un poquito y vemos este es el programa. Le damos a Select File From, o sea que para seleccionar el archivo. En mi caso está en escritorio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Seleccionamos la imagen disco o la imagen ISO, seleccionamos donde dice F4 y le damos a abrir. ¿Qué debemos ahora hacer? Conectar la USB, luego darle a seleccionar objetivo y seleccionamos nuestra USB aquí. Le damos a flash. Podemos detectar la USB por el tamaño. Cabe sacar aquí que aquí va a aparecer un cartel y debemos darle a que sí. Luego que se ha completado, le damos o simplemente cerramos el programa para apagar la PC y entrar al modo BIOS. El modo BIOS puede cambiar por el fabricante o el modelo de su computadora. ¿Qué debemos hacer? Debemos apagar la PC. ¿Y qué debemos hacer luego? Si es una laptop, debemos tener conectado la fuente de alimentación o el cargador en este caso. Lo siguiente es conectar la USB antes de encender. Luego le damos a encender y damos a F2 para entrar al modo BIOS. Luego que estamos en el modo BIOS nos vamos a mover por las flechas. Lo siguiente es irnos hacia un costado dos veces hacia donde dice Security y bajar a donde dice Security Boot. Le damos un Enter. ¿Para qué? Para seleccionar Disable y luego otro Enter para aceptar los cambios. Aquí bajamos o le damos un costado hacia donde dice Boot y donde dice Boot bajamos hacia el final donde está el nombre de nuestra USB. Luego que está seleccionado el nombre de nuestra USB, le damos a F6 las veces que sea necesario para que llegue al primer lugar. Luego que está en primer lugar, le damos a F10 y Enter para que los cambios se guarden de una manera efectiva y la computadora arranque desde la USB. Va a aparecer un menú como este. En este menú, ¿qué debemos hacer por regla? Debemos ver qué es lo que dice. Si ustedes tienen alguna computadora con tarjetas gráficas de Nvidia, le damos a la tercera, está al Medium con el X86 o 64 con Nvidia, y si no le dan a la primera opción. Aquí va a comenzar a cargar los archivos, a verificar si los archivos que estamos pretendiendo instalar en el sistema estén instalados de una manera correcta. Cabe sacar que también va a haber varios pasos de instalación. Y eso que están viendo en pantalla no es que es un error, es que debemos tener en cuenta que este es la USB y mi USB no es muy rápida y la velocidad de datos debe ir limitada por la velocidad de nuestra USB. En mi caso mi USB es muy vieja.
¿Qué debemos esperar? Debemos esperar a cargar el sistema. Luego de ello, damos al menú o a la ventanita de Windows para que nos aparezca el menú del paquete de aplicaciones, o simplemente le damos a la esquina superior izquierda donde está el símbolo este, y aquí escribimos install. Que cabe sacar install, que hay dos versiones, por si no lo sabían. Déjame ver si le hago un poquito de zoom. Hay dos versiones, la versión básica y la versión avanzada, por así decirlo, o experta. ¿Qué debemos hacer? Aquí le damos a la básica. Debemos esperar, le quito el zoom y aquí le damos al símbolo este. Le damos aquí a abrir y le podemos dar a básico, simplemente esperamos que arranque. Le damos aquí. ¿Qué debemos hacer también? Debemos conectarnos al internet. Para ello vamos a la esquina superior izquierda y derecha. Le vamos a conectar a su Wi-Fi o su cable de Ethernet. Y aquí ponemos la contraseña de nuestro internet si es por Wi-Fi. Luego de ello minimizamos todo esto. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a minimizar esto de nuevo para de nuevo arrancar el programa de instalación. Minimizamos esto y le damos a abrir de nuevo al programa. Debemos o podemos hacerlo antes de comenzar todo esto. Seleccionamos el idioma de nuestra preferencia para entender mejor los pasos y así configurar el idioma a nuestra preferencia, lo que nosotros queremos entender. Damos a siguiente y aquí seleccionamos los drivers que quieren. Por ejemplo, si tienen una tarjeta de Nvidia, le dan una tarjeta de Nvidia. Si tienen un procesador Intel, le damos un Intel. Pero en mi caso es un AMD. Como es un AMD, simplemente le doy AMD y dejo todo igual porque yo no quiero descargar ningún otro driver. Damos a siguiente y aquí seleccionamos o apuntamos nuestro idioma, nuestro país de referencia o región. Le damos a siguiente. Aquí aparece la distribución de teclado, yo lo quiero normal. Y llega la parte más importante, que es el proceso de instalación, donde queremos que se vaya. Si le damos al primero, nos va a permitir instalar el sistema junto a Windows. Que cabe sacar aquí, que si seleccionamos esta, podemos dañar Windows. Por ello, simplemente les recomiendo la segunda opción. Pero para la segunda opción debemos crear una partición brevemente antes de comenzar el proceso para seleccionarla aquí y que no se dañe, por lo menos unos 30 o 40 gigabytes. Pero también está la tercera opción, que es la que yo literalmente les recomiendo, que es que va a formatear el disco. Luego de ello le damos a siguiente y ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña. Le damos a la segunda paloma y marcamos ese icono para que nos pida la contraseña. Y luego siguiente y siguiente. Aquí va a comenzar el proceso de instalación. Que cabe sacar aquí. Este proceso puede durar en un momento de 10 o 15 minutos dependiendo de su computadora o más. Aquí el proceso ha culminado correctamente. Antes de darle a reiniciar o a hecho o simplemente apagar la computadora, debemos sacar nuestra USB, porque si no la apagamos, la computadora comenzará a arrancar con la USB y el proceso no es que se va a perder, simplemente que va a comenzar desde cero. Pero si sacamos la USB antes, no va a aparecer esto. Aparecerá este menú. En este menú va a comenzar a cargar archivos y este tipo de cosas, verificando los archivos. A lo que me refería era a este menú. Si seleccionan junto a Windows, instalar junto a Windows, va a aparecer este menú para seleccionar Windows o seleccionar el sistema que ustedes quieren. Aquí ya el sistema ha arrancado de una manera efectiva. Si llegaron a esta parte del video, les recomiendo que me den un like como agradecimiento o algún tipo de gracias.